Hola gente, ¿cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Rocío, soy argentina y vivo en Inglaterra, por lo menos por el momento. Hace pocos días encontré un video que me pareció súper interesante de un chico que hablaba muy argentino, pero es británico. Él es de Inglaterra y la verdad es que me pareció súper interesante porque es ver como un británico, una persona inglesa que estuvo en mi país, habla un español, pero un español mega argentino, y me pareció como muy bueno para poder hacer un video reacción y mostrarles a ustedes realmente como lo que pienso, algunas cosas que él dice y cómo habla en español bien argentino. Y hay un video que me parece súper interesante que todavía no lo vi, o sea, ese mismo día que lo encontré a él, abrí el video, dije no, de esto tengo que hacer un video de reacción y lo cerré, o sea, directamente no lo vi. Así que hoy quiero que lo vean conmigo y vamos a ir reaccionando a ver si estoy de acuerdo con lo que él dice o no. Hola Rocío, espero que estés súper fiola y que te guste mi video sobre las 7 diferencias entre Argentina y por supuesto Inglaterra, de donde soy yo. Y obviamente hay otras sin más, pero igual hay similitudes entre los dos países. Y bueno, nada, espero que a todos les guste el video y por favor deja un comentario. Y nada, estamos hablando, nos vemos, chao. Bueno, el canal de él se llama Ryan Grover. Vamos a ir a este video que dice Argentina versus Inglaterra, 7 de las diferencias culturales. Matecito, la computadora, empecemos. Un estereotipo de Inglaterra que realmente no es verdad, para mí de todos modos, es que todos los ingleses les gusta tomar el té a las 5 de la tarde. Hoy voy a contarles sobre 7 de las muchísimas diferencias culturales entre Argentina y Inglaterra. Y hoy también decidí abrir las cortinas para que ustedes puedan disfrutar de la vista durante el video de hoy. ¿Puedo decir algo? Vive en una zona muy bonita. Le pregunté dónde vivía y bueno, me contó más o menos, no sé si lo puedo contar. Pero es una zona súper bonita de Inglaterra y se nota tipo en el fondo de pantalla acá, por lo que se ve de la ventana. Me parece súper natural, súper bonito. Cómo me gustaría volver a vivir en el campo de Inglaterra. La primera diferencia cultural es los saludos. Un beso en la mejilla o la tos es la forma típica y normal de saludar en Argentina, incluso para un extraño total. Casi todas las reuniones en Argentina empiezan y terminan con un abrazo, un beso y por supuesto un chao. Y en mi opinión la gente allá es abrazadora y está acostumbrada a mostrar su aspecto físico. Así que si te gusta tu espacio personal, ten cuidado en Argentina. Bueno, esto es verdad, que yo creo que lo dije en un video una vez, esos videos que hago de desmintiendo Inglaterra o Reino Unido. O sea, sobre todo al principio me costaba mucho como tener que pensar en no darle un beso a la gente, sobre todo a la gente que recién conozco, porque tengo amigos que son ingleses o de otros países que están súper acostumbrados y que a veces tipo, no sé, hago y ya está. O sea, sin ir más lejos, yo vivo con 2 españoles y el otro día me levanté a la mañana súper dormida y le dije a los 2 y se quedaron mirándome como ¿por qué nos saludas con un beso? Si tipo seguimos juntos. Y es algo que es como muy argentino. Yo estaba medio dormida y me olvidé. Aparte les di un beso, cuando por lo general cuando los veo a ellos siempre es 2 besos, ¿no? Y el abrazo. Y es verdad, los argentinos solemos abrazar a todo el mundo. Yo me abrazo con todo el mundo y creo que los ingleses también, pero diferente. Vamos a ver qué dice él. La verdad es que al principio me sentía un poco incómodo, ¿viste? Porque saludos así no son tan usual acá. Claro. Pero después de unas semanas en Argentina me acostumbré y sentí que era una forma de que los argentinos me aceptaran. Y bueno, ojalá la cultura inglesa no fuera tan fría a veces. Y bueno, la segunda diferencia cultural... Igual, yo no sé, o sea, sí, es verdad que comparado con Argentina, la cultura inglesa es un poco más fría. Pero, bueno, para mí no son tan fríos tampoco. Depende mucho de la persona, por supuesto. Yo creo que después de un tiempo de conocerte y eso, por ahí en Argentina es como que entre hombres y hombres, mujeres y lo que sea, siempre nos damos un beso en el cachete, ¿no? O en España son 2 por lo general, y en otros países también se da un beso o 2. Acá, por supuesto que eso no se hace, pero por ejemplo, ayer yo estaba en un bar, conocí a una persona de Inglaterra, y cuando me fui a despedir me dio 2 besos, porque bueno, se dio cuenta de dónde venía y pensó que en Argentina eran 2 besos y bueno, yo le doy 2 besos, pero no son todos tan fríos, no sé, es una diferencia cultural, ¿no? Pero sí, a ver qué dice sobre la danza. Esto es un tema. Y bueno, es un hecho que casi todos los ingleses no pueden bailar, o nosotros tenemos miedo de bailar sin consumir un poco de alcohol, o sea.
Esto lo dije en uno de mis videos también, de que por ahí son muy fríos o como muy así, como que muy quedados tal vez, hasta que toman algo y después se les pasa. Y yo, por ejemplo, no necesito nada de alcohol para ponerme a hacer payasadas o bailar o lo que sea. Y esto sí lo veo un montón, como que son más vergonzosos tal vez o más cohibidos, más para adentro, introvertidos, no todos obviamente, pero sí, como que hasta que no toman algo no se ponen a bailar o a joder en un boliche, en fiestas y eso. Y por el otro, casi todos los argentinos tienen ritmo. Y por ejemplo en Argentina hay el tango, cumbia, cuarteto. Y en Inglaterra nosotros tenemos esto. Sí, señor. Sí, Ryan, de una. Un tío borracho en una fiesta. Esto es como la mayoría de los ingleses bailan en una fiesta o en un boliche, ¿viste? Porque necesito comprarme algunas clases de danza. Yo te enseño. Yo le enseño cumbia, es lo único que le puedo enseñar. Para mí, igualmente, los argentinos somos medio así. No todos, obviamente, la gente que estudia, que practica, ¿no? Obviamente no. Los argentinos, naturalmente, no somos como los mejores bailadores, bailarines de Latinoamérica. No sé, yo veo a mis amigos de Colombia, de Venezuela, que se mueven de una manera, o los de Brasil, y yo estoy como tic, 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 no sé, como es muy de la cumbia también, ¿no? Y de hecho, acá hacen fiestas latinas a veces en Birmingham, o en Inglaterra en general, a veces hay fiestas latinas, fiestas argentinas, fiestas españolas, y ponen reggaetón y todo, y yo como que bailo muy de cumbia, ¿no? Como ese pasito más básico, y como es como que eso es lo mío, pero sí. Es muy verdad, eso del típico así, el típico hombre borrachísimo bailando en una fiesta en Inglaterra es literal, es eso. Así que por ahora voy casi todo de acuerdo con él, ¿eh? ¿Vieron el español que tiene? Es tremendo. Buenísimo. La tercera diferencia cultural es la comida. Y lo siento Inglaterra, pero en mi opinión la comida de acá es re fea. Y sí, hay algo... Es re fea, si lo dice él, y si lo dice con ese acento argentino... Muy de acuerdo. Porque a veces a mí la gente, o sea, yo hago videos y trato de mostrar como la realidad de vivir en Inglaterra, ¿no? O de Reino Unido, como ningún país es perfecto, ni Argentina, ni Inglaterra, ni ningún país. Pero hay gente que se ofende cuando digo la comida no es buena, porque no es buena, porque las verduras vienen todas congeladas, porque no se pueden cultivar acá por el clima, lo cual es normal y está bien, no está mal, pero sobre todo, mira, en Argentina tampoco te voy a decir que tenemos la mejor gastronomía del mundo, tampoco vamos a estar mintiendo, ¿no? Pero sí es verdad que hay una gran diferencia y la comida acá es como, ay, no sé, insulsa, a menos que sea un medio mezcla con comida india, pakistaní, como que bueno, ahí se le da un poco más de gustos con las especias. Pero si lo dice él, que es inglés, chicos, o sea, no se enojen conmigo cuando digo estas cosas porque lo está diciendo él, ¿eh? Lo dijo él, no lo dije yo. Las típicas platas como carne, con verduras y papas. Hoy en día Inglaterra es un país diverso. Y por ejemplo, la semana mis padres y yo comimos comida de Argentina, Italia, India, México, digamos. Y la mayoría de la comida inglesa es comida de invierno. Pero por otro lado, la comida de Argentina, en mi opinión, es muy rica. Y hay platas o comida como empanadas, fugaceta, me encanta. Lástima que soy vegetariana. Mataría en este momento por una empanada de humita. Si alguien hace empanadas de humita, por favor, que me mande a mi casa, le paso mi dirección, por favor. Porque yo intenté hacer empanadas, intenté hacer la masa acá en Inglaterra y fue como... No me salió. La cuarta diferencia es... Bueno, esperen, respecto a la comida y la astronomía de cualquier país siempre está muy ligada con el tema no solamente del clima y lo que ese país pueda cultivar, sino también en el sentido de lo que es la cultura, ¿no? Entonces, para mí la comida acá es verdad que es muy de invierno, no veo comida así de verano que digas, bueno, esto se puede comer durante todo el año ni nada por el estilo. Suele ser comida bastante pesada y es mucho de carne, papa, patata... a todo. Y otras verduras que la verdad es que llega un punto que te cansa. Y yo creo que si no fuera por la inmigración y lo cosmopolita que es Inglaterra y Reino Unido en general, sería un problema el tema de la comida. Pero lo que yo siempre les digo a ustedes es que no se preocupen, porque acá van a conseguir comida de todo. Si son vegetarianos, si son veganos, si comen kosher, acá se consigue todo porque hay muchísima inmigración. Entonces eso está bueno. Sigamos. Consumo de alcohol y los tipos. Y por lo que sé, los ingleses toman mucho más que los argentinos. Y algunos alcoholes típicos acá son las cervezas, Guinness, que es un alcohol de Irlanda, y licores como vodka y whisky.
Sí. Y cuando estaba en Argentina, Porque lo voy a parar todo el tiempo. Pero es verdad eso. Yo trabajé como bartender en un bar en Inglaterra, en varios bares en Inglaterra, como los primeros 2 años que viví acá. Y sí, cerveza es como lo que más se consume y hay como muchos tipos de cerveza, como ahora sí en Argentina y en otros países, como esta movida de cerveza artesanal. Cuando antes ibas a un bar y solamente encontrabas cerveza rubia o negra, ahora hay de todo, ¿no? Entonces acá es como que tenés IPA, Pale Ale, cervezas como rubias. Acá venden mucha cerveza española también, mucha cerveza italiana, etcétera. Se consigue como muchas, ¿no? Y a cada bar que vas tenés cerveza tirada de varios estilos, lo cual está buenísimo. Mi favorita es la IPA, así que es por si me quieren invitar. Y después es como lo que le sigue es Gin and Tonic, después vinos, vino rojo, lo dije, lo traduje del inglés al español. ¿Cómo se dice? Vino blanco. ¿Y la otra vez? ¿Cómo se dice en español? Se me pasa un montón. Vino rojo no se dice, red wine. Bueno, me lo dejan acá abajo porque se me fue totalmente de la cabeza. Pero sí, se consume muchísimo después whisky. Pero ¿se acuerdan que yo hice un video sobre desmintiendo Inglaterra? Que alguien me había preguntado si era verdad que se toma muchísimo whisky, que es el país que más whisky toma. No, creo que era Uruguay. Creo que ahí lo buscamos. Y era Uruguay, Japón. Había muchos países que consumían más whisky. Pero acá, comparado con Argentina, sí le dan al whisky. tenía ni idea de lo que era Fernet. Y te soy sincero, mi primer sorbo fue horrible, ¿viste? ¡Qué asco! Amo cómo habla, por favor. Horrible, ¿viste? Y todavía no me estoy acostumbrado a Fernet, porque es un peligro. y fuerte, ¿viste? Es un peligro de Fernet. Pero bueno, por favor, decime en los comentarios si te gusta, Decime. ¿cómo lo tomas? La siguiente diferencia es la hora de comer. El tema del Fernet es un tema. Bueno, igual en Argentina tomamos de todo. Obviamente tenemos vino de Mendoza, de diferentes regiones. Así que se me olvidó el nombre del vino. Lo voy a buscar porque me estoy poniendo nerviosa. Vino tinto. Esa era la palabra. Vino tinto. Tenemos vino tinto. Tenemos vino blanco muy bueno. El Chardonnay. El Chardonnay. Yo acá en el Aldi, que es un supermercado típico de los más baratos en Inglaterra. Ya tengo un video sobre eso, así que pueden ir a verlo. Hay un Chardonnay que es argentino, que es... riquísimo. Así que bueno, sí, obviamente aparte del Fernet, yo por ejemplo soy argentina y no tomo Fernet, a menos que ya esté como bueno en las últimas y diga, bueno, no hay nada más para tomar que Fernet y está bien. Hablando de eso, acá conocí 2 ingleses en una fiesta una vez que estaban tomando Fernet y yo no los conocía y fue como... ¿por qué tomas Fernet? Encima Fernet con coca, tipo muy argentino, no es el mismo Fernet que se vende en Italia, por ejemplo. Y me habían contado que una chica argentina les había enseñado a cómo tomar el Fernet y estábamos todos tomando cervezas, es tipo una fiesta muy inglesa y ellos con el Fernet y yo estaba como, no puedo creer, tengo que entrevistarlos. Sigamos. Y salir a un bar o boliche. La hora de comer y salir a un boliche. Ir a un bar hasta las 11 de la tarde. Sí. Y para mí, la vida nocturna en Buenos Aires está entre las mejores del mundo. Yo siempre lo digo, nadie me lo cree. Los mejores boliches abren sus puertas después de la 1 a.m. de la madrugada. ¡Qué loco! Y acá en Inglaterra es lo contrario, ¿viste? Sí. O sea, es re usual ir a un bar a las 6 o 7 de la tarde con todos sus amigos y después ir a un boliche desde las 11 de la noche hasta las 6 de la madrugada, ponele. Como mucho. Algo... porque no todos los lugares, en realidad. O sea, eso es verdad. En Argentina es como que recién a las 9, 10 de la noche estás cenando y a eso de las 11, 12, 1 te vas a bailar, por lo general. A menos que después pasen por un bar en el medio, no sé. Pero ese es el horario de salida y volvemos a las 6, 7 de la mañana. Acá en Inglaterra, sobre todo en Birmingham, en la ciudad en la que vivo, porque por ahí Londres tiene un poco más de movida. Pero hay pocos boliches, boliches en argentino significa discoteca, ¿no? Hay pocos que abran hasta las 6 de la mañana. De hecho, la semana pasada salimos con unos amigos, llegamos a las 12 a la puerta de uno de los boliches y no nos dejaron pasar. Nos dijeron que ya estaba cerrada la puerta. Y fue como, señores, re temprano. Bueno, es un tema, ¿no? Uno se tiene que acostumbrar a eso. Igual tampoco es un problema. Por un lado está bueno porque vuelvo más temprano a casa. Por ejemplo, ayer volví a las 2 de la mañana y era como, bueno, y 2 de la mañana hice de todo. O sea, terminé de trabajar, me fui a juntar con unos amigos, tomé una cerveza, me fui a un bar, después fui a bailar un rato. Pero sí, la mayoría de los lugares cierran a las 2, 3, o si no cierran, ya hasta ahora está todo muerto. Es como, ya la gente se empezó a ir, ¿no? Así que es verdad. Y en Argentina no, en Argentina la joda sigue y uno recién va a bailar a la 1, 2 de la mañana y es el horario de entrada. Y no sé por qué hacemos esto, pero a veces los ingleses no comen nada de nada antes de ir a un bar o boliche. Sí. Y por eso yo prefiero la vida nocturna en Argentina. Porque me encanta la idea de que yo pueda ir a un bar con mis amigos, comer algo, tomar, charlar y pasar una buena noche, ¿viste? Obvio. ¿Viste? No, esto es verdad, A veces me pasa de que mis amigos me invitan a cenar y es a las 6 de la tarde y es como...
no puedo, yo todavía no me acostumbro y creo que nunca me voy a acostumbrar a eso. Como muy temprano puedo cenar a las 8, 9 y ya me parece como súper temprano, ¿no? Por más que mi día empiece bien temprano, a las 6, 7 de la mañana. No me acostumbro todavía. Y bueno, cuando lo hago es como que allá a la 1 de la mañana ya tengo hambre otra vez. Es como un problema. Y la otra cosa es eso, de que creo que también lo hablé seguro en videos, en alguno de mis videos, de que tal vez vas a tomar algo y ya después de las 8 o 9 de la noche no te sirven nada de comida, ningún bar, ¿no? Por ejemplo, en Argentina te van a dar, o sea, unas papitas, algo, una pizza, algo vas a encontrar y acá no. Entonces por ahí empiezas a tomar y querés picar algo para que no te caiga mal el alcohol o porque tenés hambre y lo único que te van a vender es paquetes, tipo de papas fritas, de patatas y así, maní, esas cosas. Y bueno, no es que vas a poder comer a esa hora. A unos lugares sí, pero la mayoría no. La diferencia entre Argentina e Inglaterra, la merienda. Porque en Argentina es muy común, por ejemplo, comer galletitas y tomar mate o tereré, no sé. Pero en Inglaterra no hay una merienda. Pero para los que no saben, merienda es alimento generalmente ligero, un estereotipo de Inglaterra que realmente no es verdad, o para mí de todos modos, es que todos los ingleses les gusta tomar el té a las 5 de la tarde. Lo dice él que es inglés, Después no se me enojan a mí, me ponen en los comentarios cosas. Me ponen cosas en los comentarios, ahí está, lo dice él. Y bueno, eso es totalmente verdad. Yo sigo haciendo mi merienda. Suena medio raro, nunca me gustó la palabra merienda, o como dicen las mamás, a tomar la leche. Es verdad, o sea, yo entre el mediodía y hasta que termino de trabajar y entre la noche, obviamente tomo mate y también por ahí como unas galletitas, un pancito, una tostada, algo. Y acá como comen tan temprano, no lo necesitan, obviamente. Pero claro, después si no te vas a dormir temprano porque salís o lo que sea, volvés con hambre. En mi opinión la es música. muy difícil que te gusten las canciones si no entendés el idioma. Y después de un año aprendiendo español y mis viajes a Argentina en 2019, me di cuenta que Argentina tiene algunas de las bandas mejores en el mundo, como cuarteto, cumbia, rock y por supuesto reggaetón. Mientras que en Inglaterra nosotros escuchamos a mucho rock, pop y música electrónica. Sí, es verdad. Pero más que nada, la música nos da la oportunidad de conectar con otras culturas y aprender más del idioma. Y en mi caso, Argentina. Y ahora yo puedo disfrutar bandas como Soda Stereo, Les Luthiers y por supuesto, Elegante que lo que. Lo amamos. Acaba de decir elegante que yo qué. No, lo amamos. Un aplauso para este chico, por favor. Toda la Argentina unida aplaudiendo a este chico, por favor, no lo puedo creer. Hablando de esto, ay, se lo cuento después, porque tengo que seguir con. No, sigo, se lo cuento al final. Te lo cuento al final. Hay muchísimas diferencias así que no se entre vayan. Argentina e Inglaterra, ¿viste? Y casi 4.000 kilómetros nos separan. Pero lo que estoy intentando hacer es crear puentes por el idioma para que ustedes puedan entender más de Inglaterra y Argentina. Pero por favor, decime en los comentarios algunas de las otras diferencias que puedas pensar. Gracias por mirar este video de hoy. Por favor, dale like y suscríbanse. Denle like, suscríbanse en el canal de Ryan, por favor. Está muy bueno todo lo que está haciendo. Empezó hace muy poquito. Ahora vamos en serio. Hace unos meses nada más empezó a subir videos a YouTube y creo que lo está haciendo súper bien. Los edita de él, está tipo dando con todo, así que por favor suscríbanse en su canal. Es un genio, la verdad. Hablé con él la otra vez, como estuvimos como 2 horas charlando, así que vayan a seguirlo, denle un like, comenten, así su canal puede empezar a crecer más rápido, obviamente, porque se lo merece. Primero se lo merece por en un año hablar así de bien, porque la verdad, súper bien, así que un aplauso para él. Y después, toma mate. Toma mate y conoce a Elegante. Ya está, chicos, por favor, denle un like solamente por eso. Aparte del esfuerzo que conlleva hacer un canal de YouTube, ¿no? Así que ya que están, me dan un like a mí, se suscriben, me comentan y bueno, ustedes saben. Bueno, dejo la compu un ratito que pesa. No sé qué les pareció, la verdad es que me pareció que habla muy argentino. Creo que no lo dije. Él aprendió español en un año. ¿Ok? Yo estudié toda mi vida estudiando inglés desde que soy chica. Fui a colegio bilingüe y tuve profesores particulares y viajé un montón de veces y vivo acá hace 3 años y mi inglés sigue siendo horrible. Y este chico en un año está hablando así de español. Se nota que no es que está estudiando español de México o español de España, que es como lo más común. Está hablando español rioplatense, vamos a decir, ¿no? Pues, o sea, en Argentina hay muchos acentos. Pero sí, sinceramente estoy muy de acuerdo. La verdad es que yo había encontrado ese video, le di play y dije, no, tengo que hacer un video de reacción de esto. Y fui directamente, me contacté con él. Estuvimos hablando como 1000 horas. De hecho, creo que, bueno, vamos a hacer más videos juntos.
ya lo verán. Así que si los quieren ver, se tienen que suscribir en su canal y en el mío. ¿Está? Bueno, otra cosa que les quería contar, ya esto tiene que ver con otra cosa, lo cuento rapidito, pero lo que es la movida musical en la Argentina últimamente, en los últimos años, sobre todo desde la cuarentena 2020, que es toda la música y todos los cantantes que están surgiendo en Argentina y que se escucha a nivel mundial. A mí me sorprendió muchísimo hace unos meses atrás. Yo estaba en un bar, era un pub, conocí a un chico que era inglés, pero de familia india, y me dijo, ¿de dónde sos? Bueno, la típica charla, yo soy de Argentina, y en vez de decirme, Maradona o Messi, como me dicen todos, me dijo Duki. Tipo, y yo, ¿qué? El Duki, ¿qué? Y María Becerra, y y el otro, y ya como... No sé, y fue súper interesante. Creo que tengo el video que yo estoy como, este chico conoce de mi país. Como la música puede conectar, ¿no? A través de la cultura, bueno, además de la gastronomía, el fútbol y todo eso, ¿no? Es súper interesante. Así que creo que la música une siempre. Así que bueno, gente, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de suscribirse, darme un like, comentar, compartirlo, si creen que a alguien le puede llegar a interesar. Y nada más, nos vemos en el próximo video, que seguramente, no sé, quién sabe, es un video con Ryan. Tal vez nos encontremos, aunque vivamos lejos, vamos a hacer el esfuerzo. Así que se tienen que suscribir a mi canal y al de él. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.